Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, entonces vamos a continuar, bueno, concluyendo con el temario de la anterior clase. Habíamos ya quedado y visto un poco acerca del uso de los fibrinolíticos, que, bueno, en ciertos casos nos pueden servir para poder dar un tratamiento a aquel paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio, o en todo caso, que se puede evidenciar un supradesnivel en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, si recordamos bien, cuando bueno, un paciente está sufriendo un infarto, este infarto generalmente se va a condicionar eh, por la acumulación, ¿no? Por un lado, de ateromas, por la formación de ateromas a nivel intracoronario, pero sabemos muy bien que fuera de eso va a haber otros factores que pueden condicionar esta obstrucción, ¿no? Estos ateromas, si bien tienen un componente lipídico, también van a tener una conformación de células, ¿no? Entonces, el usar estos trombolíticos tiene una finalidad de poder, en cierto sentido, disolver estas obstrucciones y permitir, en cierto sentido, la mejora del flujo en las arterias coronarias. Miren, les doy un ejemplo muy importante. El hacer el diagnóstico es fundamental. Ayer en la noche, bueno, pues lamentablemente me llamaron de la clínica para ver un paciente de emergencia y bueno, este paciente ya estaba entrando en un shock cardiogénico por el infarto que presentaba, ¿no? Y lamentablemente falleció. Falleció durante lo que es el cateterismo cardíaco o en todo caso de la intervención coronaria percutánea, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, es tan importante hacer un diagnóstico y lo más pronto posible, porque así estamos, en cierto sentido, evitando este tipo de situaciones. Lamentablemente, bueno, pues el paciente estaba toda la tarde con el dolor, estaba toda la tarde con la sintomatología y después de 4 horas le hacen el electrocardiograma, recién le piden laboratorios y recién piden la interconsulta con el cardiólogo, ¿no? Entonces, tiempo importante como para, bueno, pues tener secuelas muy terribles. Miren, en este caso, el paciente justo entra a hacerse su cateterismo y en pleno procedimiento fallece, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y esta es otra opción para poder nos ayudar en este caso en cuanto tengamos un paciente con un problema coronario. Por lo tanto, el uso de los trombolíticos, como les comentaba ya anteriormente, es muy importante y se debe hacer con mayor prontitud, lo más rápido posible. Se menciona que los trombolíticos se pueden usar incluso hasta las 12 horas, ¿no? De iniciado la sintomatología o el cuadro, pero mientras más antes lo hagamos, el resultado es mucho más favorable. Ya dentro se prefiere en sí, hoy en día las guías también nos recalcan que debe utilizarse mejor dentro de las 6 horas, ¿no? Entonces, si yo pregunto al paciente, veo más o menos, bueno, en qué circunstancias, cuánto tiempo pasó desde el inicio de la sintomatología para poder yo de alguna otra forma tratar de usar estos trombolíticos, ¿no? O en todo caso poder así tener una intervención oportuna, si es que en todo caso en mi servicio no tengo una unidad para poder realizar un cateterismo cardíaco o una intervención coronaria percutánea. El medicamento, estos fármacos se deben administrar por vía endovenosa, deben administrarse en una sala con monitoreo,
porque en cierto sentido también nos pueden producir hipotensión, ¿no? Nos puede bajar la presión por el efecto también que tiene en cuanto a lo que son la vasodilatación de las diferentes arterias a nivel de nuestro organismo. Entonces, tomemos siempre eso en cuenta y existen criterios, ¿no? de usar estos trombolíticos, habíamos ya mencionado en la anterior clase. Por un lado, indicábamos que si yo no tengo contraindicaciones, como habíamos indicado en las contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas, ¿no? Si tengo un paciente con hemorragia, tengo un paciente que hace 2 semanas se operó de una cirugía, pues, muy severa o en todo caso una fractura o en todo caso tenía un antecedente de ACV hemorrágico, etcétera. Entonces, son contraindicaciones que le pueden producir en cierto sentido una hemorragia, ¿no? Favorecer una hemorragia. Entonces, por un lado, tenemos que ver estas contraindicaciones y por otro lado tenemos que ver también el tipo de síndrome coronario. Les vuelvo a recalcar, el uso de los fibrinolíticos solamente debemos utilizarlos en pacientes que están con un infarto agudo con elevación del segmento ST. No me sirve para nada en aquellos pacientes que están con infradesnivel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente estos pacientes que están con un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST o con infradesnivel, que es lo mismo, la arteria casi está totalmente obstruida, no por completo. Y yo tengo 24 horas para poder hacer mi coronario, para poder hacer mi intervención coronaria percutánea. Por lo tanto, no está en estos casos indicado el uso de los fibrinolíticos, pero en aquellos pacientes, les recalco, donde sí tengo un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, en ellos sí existe una indicación clase 1, 1A, ¿no? Y claro, muy importante también, como les comentaba, usarlo lo más antes posible. También, bueno, pues en aquellos pacientes que de repente presenten una aparición nueva o brusca en corto tiempo de un bloqueo completo de examen izquierda, el hecho de que nosotros tengamos en un electrocardiograma un bloqueo completo de examen izquierda y que va desde luego acompañado con la sintomatología, ya nos hace o nos orienta en poder pensar que existe un infarto como tal. Entonces, en estos casos también puedo usar los trombolíticos. También es una clase 1A la utilización de nivel de evidencia A dentro de lo que es los fibrinolíticos. Se menciona que la fibrinólisis prehospitalaria, bueno, tiene una indicación 2A, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es tan certera la utilización a nivel prehospitalario. ¿Por qué? Porque, bueno, los efectos que puede condicionar el uso de los fibrinolíticos, como ser hemorragias, hipotensión, etcétera, de repente en un lugar que no tengamos las condiciones, nos puede llevar a alguna complicación y algún deceso por parte del paciente. En el infarto de la cara posterior, en pacientes que se infartan de la cara posterior, también se ha visto que no hay mucha utilidad dentro de lo que es la utilización de los fibrinolíticos por su alcance dentro de lo que son la coronaria derecha, su poco efecto a nivel de la misma, ¿no? Entonces, igual lo mismo, se dice que en pacientes que continúan con síntomas isquémicos entre las 12 y 24 horas y elevación del segmento ST, bueno, hay un nivel de evidencia B, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Les vuelvo a recalcar, si bien esta situación se la puede utilizar, pero el tiempo no nos ayuda bastante, ¿no? Estamos hablando de 12 a 24 horas, por eso es que no se habla de un nivel de evidencia 1A al utilizar los trombolíticos durante este tiempo. Mientras más antes lo utilicemos, mucho mejor y mejores resultados tendremos en la utilización de estos fibrinolíticos. En pacientes asintomáticos no debo utilizarlo para nada, ¿no? O en aquellos quienes sus síntomas iniciaron más de 24 horas. O sea, si el paciente ya pasó, es como ya hubiera pasado el infarto, ¿no? Y bueno, lamentablemente vamos a tener complicaciones posterior al evento. Entonces, si pasó ya las 24 horas, no existe una indicación prácticamente para utilizar los fibrinolíticos. No se debe utilizar en pacientes con depresión del segmento ST, que lo que les acabo de mencionar hace un momento, o sea, aquellos que tienen infradesnivel, ¿no? En síndromes coronarios con descenso o infradesnivel del ST, no debo utilizar
prácticamente los fibrinolíticos, excepto si se sospecha en un infarto agudo de miocardio, donde puedo utilizar, como habíamos mencionado anteriormente, pero no es tan eficaz, poca eficacia. Entonces, pues, nos tenemos que poner a pensar siempre en las consecuencias al utilizar los fibrinolíticos y si realmente me va a ayudar dentro de lo que es la liberación de esa arteria que se encuentra obstruida. Entonces, mucho cuidado al utilizar los fibrinolíticos. Nosotros tenemos que tener siempre, preguntar lo necesario para poder evitar alguna complicación por el uso de las mismas. Por lo tanto, el iniciar los fibrinolíticos o trombolíticos prácticamente debe ser realizado en aquellos pacientes con un infarto con supradesnivel, mejor si es menos de las 12 horas de evolución, y se ha visto que su mayor utilidad, o sea, el hecho de que realmente puedan tener una buena respuesta con la utilización de los fibrinolíticos, perdón, es dentro de las 3 horas, ¿no? Entonces, si yo pregunto al paciente cuándo empezó los síntomas y está dentro de las 3 horas, es más que seguro que vas a tener una buena respuesta a la utilización de estos fármacos. Ahora, ojo, muy importante, el utilizar los trombolíticos no quiere decir que te va a liberar por completo la arteria, para nada, ¿no? Te puede, desde luego, desobstruir en un 30 o 50%. Por lo tanto, tú sí o sí vas a necesitar hacer una coronariografía o una intervención coronaria percutánea para poder verificar cómo está esa arteria y si en todo caso persiste la obstrucción, bueno, colocar el stent, ¿no? Colocar un stent que te va a ayudar en la liberación y la normalidad en cuanto a lo que es la permeabilidad de esa arteria. Entonces, no pensemos que yo le doy trombolítico y listo, asunto arreglado, ya liberé la arteria. No es así. Existen algunos criterios que te dicen que sí realmente se ha reperfundido esa arteria con la utilización de los fibrinolíticos o no lo ha hecho. Y tampoco tenga la certeza que él se lo va a hacer en su totalidad. Entonces, una vez que tú utilizas los trombolíticos y ves que hay buena respuesta, hay mejoría del proceso del infarto, entonces puedes solicitar programando una intervención coronaria percutaria o una coronariografía. ¿En qué situaciones yo no debo indicar los trombolíticos? ¿En qué situaciones está contraindicado de forma absoluta? Entonces, lo que les había mencionado anteriormente, en pacientes, un ejemplo que tienen una hemorragia activa, que en ese momento están con una hemorragia, de cualquier parte, ¿no? Por cualquier causa. Sospecha de ruptura cardíaca, ¿no? ¿A qué me refiero? Algunos pacientes cuando se infartan pueden tener alguna ruptura de los músculos papilares, especialmente aquellos que se relacionan con la válvula mitral. Entonces, automáticamente, si yo veo que existe una ruptura de la musculatura, bueno, del músculo que se relaciona con lo que es la válvula mitral, automáticamente yo tengo que evitar el uso de los trombolíticos. Y algunos de ustedes dirán, pero ¿y cómo voy a darme cuenta si es que existe una ruptura? La única forma de repente es visualizando con un ecocardiograma, ¿no? La ruptura del músculo papilar. Pero, ojo, muy importante, si existe una ruptura del músculo papilar, por ende, va a disfuncionar la válvula mitral. O sea que ustedes van a encontrar un soplo en el foco mitral que se va a relacionar con una insuficiencia, ¿no? Van a encontrar un soplo sistólico a nivel de la válvula mitral, por ende, automáticamente van a decir que existe una insuficiencia mitral y esa insuficiencia mitral puede ser dada por una ruptura cardíaca. Entonces, el momento que vayan auscultando un paciente, encuentran un soplo en el foco mitral, no den trombolíticos, porque hay una sospecha grande de que probablemente exista una ruptura del músculo papilar. Bien, entonces disección de aorta también está contraindicado, aunque la verdad tendríamos que tener el antecedente, porque el momento en la que, bueno, estamos indagando al paciente, etcétera, de repente no vamos a poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre preguntar si es que existe alguna patología o alguna alteración que se presente dentro de lo que es el momento del interrogatorio del paciente. Antecedentes de ictus hemorrágicos, ACVs hemorrágicos. Si el paciente tuvo antecedentes de ACV hemorrágico, no utilizar para nada porque nos pueden producir un sangrado, ¿no? De repente una hemorragia. Lo mismo, cirugía o traumatismos craneales, menor a 2 meses, ¿no? Si han sido sometidos a algún tipo de este tipo de cirugías, tampoco. Neoplasias intracraneales, fístulas o aneurismas, tampoco puede utilizar.
ictus no hemorrágicos menor a 6 meses, ¿no? ¿A qué me refiero? A los ictus isquémicos. Si el paciente está con un ACV isquémico, bueno, pues está dentro de los 6 meses, no puedo utilizar. Posterior a los 6 meses, puedo utilizar sin ningún problema el trombolítico. Traumatismos importantes, lo que les decía, un ejemplo, una fractura de cadera, ¿no? En personas mayores. Generalmente es un traumatismo importante. Entonces, si yo pregunto y indago si la fractura está dentro de los 14 días, no puedo utilizar. Entonces, tiene que ser mayor a los 14 días para que yo pueda utilizar el trombolítico. En el embarazo, totalmente contraindicado. Y en algún paciente que está con hemorragia digestiva o una hemorragia a nivel de vías urinarias, dentro de las 2 semanas o 14 días. Estos parámetros que les estoy indicando tienen una contraindicación absoluta del uso de los trombolíticos. O sea, yo no puedo usar para nada. Si ustedes tienen algunos de estos datos que se les está mencionando, contraindicado de forma absoluta la utilización de los trombolíticos. Pero existen algunas contraindicaciones relativas, ¿no? Como en el caso de estos puntos que vamos a mencionar ahora, que en cierto sentido el médico tiene que analizar si es que lo puede utilizar o no, porque acá no estamos hablando de una contraindicación absoluta. Si en realidad el paciente se está infartando y no tiene otra forma de darle una solución, entonces puedes utilizar estos, pero si tienes el chance de poderlos resolver, mejor no uses trombolíticos, puesto que tienes otra opción mucho más factible dentro de lo que es el resolver, ¿no? Este cuadro de infarto agudo. Por lo tanto, ¿cuáles son las contraindicaciones relativas? Por un lado, tenemos la hipertensión crónica severa, aquellos pacientes que son crónicos y que, bueno, pues tienen antecedente de hipertensión, una hipertensión severa. Estamos hablando de un grado 2 en cuanto a lo que es la clasificación de la hipertensión según la JNC8. Aquellos pacientes que están cursando con una crisis hipertensiva, 180 la sistólica y 110 la diastólica, son considerados como ya parámetros que están dentro de las crisis hipertensivas, ¿no? Una crisis hipertensiva, recordemos, se divide en dos, en una urgencia o una emergencia, y dependiendo si hay una lesión en el órgano blanco, prácticamente es la característica dentro de lo que es una emergencia y una urgencia. En la emergencia hay deterioro o hay daño en el órgano blanco, y en una urgencia no, para nada, no hay una lesión en estos órganos importantes. Como un ejemplo, el cerebro. Cirugías mayores, ¿no? También, bueno, hay que siempre ver el tiempo. Recordemos que dentro de los 14 días para arriba, sí, de repente podemos indicarlo, pero es una indicación relativa, ¿no? Aquellos pacientes que tengan o que hayan recibido un RCP con posterior traumatismo, tampoco tengo que pensarlo muy bien en utilizarlo. Y bueno, aquellos que tuvieron una punción de un vaso o que de repente es un vaso de gran calibre y con bastante presión o una arteria. Entonces, en estas situaciones también tengo que pensar en que puede condicionarme una complicación de la hemorragia como tal, ¿no? Una hemorragia. Entonces, estos puntos son contraindicaciones relativas nada más. Tenemos que analizarlo muy bien en el momento en el que colocamos los trombolíticos, pero acá, la verdad, nosotros tenemos que ver el riesgo-beneficio por parte de la utilización de estos trombolíticos. Muy bien. Entonces, por otro lado, ¿qué podemos mencionar? Desde luego, los trombolíticos nos reducen la mortalidad. Si yo no tengo al alcance, bueno, pues una unidad donde pueda realizar realmente una coronariografía, y si se queriese un implante de stent, o sea, una angioplastía, entonces yo puedo prácticamente tratar de utilizar estos trombolíticos, porque en cierto sentido me van a evitar la muerte por parte del paciente, ¿no? Es mejor de repente utilizar estos fármacos a dejar morir nuestro paciente. Por lo tanto, mientras más rápido lo coloquemos, mientras más pronto sea, incluso si es dentro de la hora de iniciado el cuadro, sería excelente por parte de la utilización de estos trombolíticos. Entonces, lo que podemos rescatar en lo que es la utilización de los trombolíticos, mientras más rápido se utilice estos trombolíticos, mayor será la eficacia y menor será la mortalidad por parte del paciente. Eso es lo importante, ¿no? Lo relevante dentro de la utilización de estos trombolíticos, y es una forma de poder también resolver estos cuadros que implican, ¿no?, el riesgo de complicaciones por parte del paciente o la misma muerte. Sabemos, y eso es lo que les decía, que, bueno, no siempre se va a desobstruir
la arteria por su totalidad. En cierto sentido, su efectividad de los trombolíticos va entre 40 y 60%. Si se dan cuenta, no es un buen porcentaje en su efectividad, pero esta efectividad siempre va a ser mayor mientras más rápido se pueda utilizar los trombolíticos. Entonces, les recalco, hoy en día se habla que es mejor utilizarlo dentro de las 6 horas, menos de las 6 horas, si es posible, porque la efectividad va a ser mayor. Pero si ya se aplica dentro de lo que es mayor a las 6 horas o menor a las 12 horas, prácticamente, que sí se puede utilizar, la efectividad siempre va a ser menor, ¿no? Va a haber sin menor efectividad y de repente va a haber algún momento en el que exista alguna complicación. Entonces, siempre tomemos en cuenta este punto para poderlo, o bueno, pues utilizarlo más antes que se pueda. Ahora, una vez que tengo el paciente que utiliza el trombolítico y puedo trasladarlo al paciente, bueno, lo trasládenlo, ¿no? Ahora, al lugar donde ustedes vean conveniente para que se haga la intervención coronaria percutánea o la coronariografía. Ustedes pueden transportarlo al paciente, pero siempre y cuando tengan una paciente que está estable y que tengan los criterios o cumplan los criterios de perfusión en la utilización de los trombolíticos. Muy bien, ¿en qué situaciones yo debo usar los trombolíticos? ¿En qué situaciones ustedes tienen el respaldo de utilizar los trombolíticos? Ante un paciente que esté con un infarto, con supradesnivel, y presente dolor torácico, ¿no? Que es el dato clínico que nos va a indicar que el paciente está sufriendo de un infarto. Pero, ojo, muy importante, ese dolor tiene que, desde luego, relacionarse con un dolor de tipo cardíaco, ¿no? No que el paciente que viene a la consulta dice, doctor, me da punzadas. El dolor pungitivo no se relaciona en su mayoría a un origen cardíaco. Y, ojo, muy importante, si yo tengo la clínica, tengo el electrocardiograma que me está mostrando el supradesnivel, ya tienes dos de los tres pilares fundamentales para poder inmediatamente pensar de que el paciente, desde luego, está sufriendo con un infarto y pueden usar los trombolíticos. Recordemos que la utilización de los trombolíticos debe realizarse también con aquellos pacientes que sí tienen o sí se evidencia un supradesnivel. Y si recordamos la anterior clase, mencionábamos que este supradesnivel era significativo cuando superaba el cuadradito o 1 milímetro en las derivaciones de extremidades, de 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABF, y debería superar los 2 cuadraditos o los 2 milímetros en las derivaciones precordiales o del plano precordial B1 a B6. Entonces, yo veo eso, veo este supradesnivel que es muy significativo, entonces puedo utilizar los trombolíticos y no tengo ninguna contraindicación. En pacientes que no están contraindicados, que habíamos mencionado en cuáles está contraindicados de forma absoluta. Y, ojo, muy importante, es mejor utilizarlo en pacientes menor a 75 años. ¿Por qué? Se ha visto que en los pacientes que tienen mayor edad, de 75 años, tienen más probabilidad de tener hemorragias, ¿no? Y la hemorragia es una complicación que es difícil de manejar dentro de la utilización de los trombolíticos. Así que tengan mucho cuidado, siempre la edad también es un punto, un parámetro que tenemos que tomar en cuenta para evitar la fragilidad dentro de la utilización de este medicamento, de este fármaco, y la complicación con algún grado de hemorragia. ¿Y cuáles son estos trombolíticos? No, son varios los que tenemos en el mercado, pero la más utilizada es la estreptoquinasa, ¿no? La estreptoquinasa es la más utilizada porque sabemos, es la de menos costo, podemos utilizarlo en un segundo, en un tercer nivel dentro de la atención hospitalaria, pero no es la más segura, ¿no? Lamentablemente es así. La estreptoquinasa, muy bien conocida, viene en una presentación, cada ampolla viene en una presentación de 1.500.000 unidades internacionales. Y tú puedes aplicarlo en 30 a 60 minutos, diluida en una solución de dextrosa, en 250 o 500 ml. Automáticamente tú, una vez que estás confirmando de que el paciente está sufriendo un infarto con supra y no existe contraindicaciones, puedes iniciar la estreptoquinasa, les recalco, diluyéndole en 250 ml de solución dextrosa o solución fisiológica y administrarlo, pasarlo en media hora o 1 hora. ¿Cuáles son los efectos que te puede producir en la utilización de la estreptoquinasa? La hipotensión. Por eso les decía,
que no es bueno utilizar estos fármacos a nivel prehospitalario. Es mejor utilizarlo cuando el paciente está internado, está monitorizado, entonces con mayor factibilidad vas a poder utilizar este fármaco y brindarle una mayor, tal vez, sobrevida al paciente. Hay otros, desde luego hay otros fármacos como ser el acteleplase, perdón, teplase y telecteplase. De estos tres, otro también utilizado y tal vez un poco más seguro, pero mucho más caro, es el acteleplase. El acteleplase es un fármaco un fibrinolítico mucho más seguro que la estreptoquinasa y como verán no les produce hipotensión y la probabilidad de sangrado también es menor. La efectividad no es mucha, como vemos en la parte inferior de este cuadro, hay 32% de efectividad por la estreptoquinasa, el acteplase de 54% y el zeteplase tiene un mayor, ¿no? Como el telecteplase, que su efectividad aún es mayor. Pero les recalco, esto varía de acuerdo al tiempo de utilización del trombolítico. El acteplase se utiliza aproximadamente viene una presión de 100 miligramos, y lo puedes pasar en 90 minutos, ¿no? En 2 horas puedes pasarlo, igual por infusión. Tienes que diluirlo en una solución y puedes pasarlo sin ningún problema. El zeteplase y telecteplase, prácticamente estos dos fármacos que están en la familia de los trombolíticos o fibrinolíticos, tú lo puedes pasar en bolo, o sea, directamente en la vena, sin necesidad de diluirlo y pasarlo en infusión. En realidad, bueno, estos dos son mucho más caros, no lo tenemos en el mercado. En Bolivia tenemos más la estreptoquinasa, bueno, pues por el costo, la verdad, y bueno, también no es muy seguro utilizarlo porque te puede producir muchas hemorragias. Yo lo he utilizado varias veces en la unidad de coronaria en la Caja Nacional de La Paz, pero siempre hemos tenido este efecto adverso de hipotensión, ¿no? Mayormente en las personas de mayor edad, de 60, 65 años. En menores o más jóvenes tal vez te podría decir que no, este efecto adverso de hipotensión no se ha presentado. De todas formas, la utilización de estos fármacos, les recalco, nos utiliza bastante a disolver esa obstrucción arterial y en cierto sentido, bueno, pues mejorar el flujo a nivel coronario. ¿Cuáles son los criterios de perfusión? Esto es importante, ¿no? Es muy importante, puesto estos parámetros me van a decir si es que realmente me ha ayudado a reperfundir esa arteria que se encontraba obstruida. Pero, ojo, estas reperfusiones de calco no es al 100%. De repente es, bueno, pues un porcentaje, pero bueno, en cierto sentido, si fuera un 20 o 30% que me ha mejorado el flujo, pero estoy mejorando el flujo y estoy evitando que el paciente tenga un tejido muerto por este problema de la obstrucción, ¿no? Entonces, una vez que yo he iniciado la utilización de la estreptoquinasa, que es la más utilizada, y la que existe en la mayoría de los países a nivel sudamericano y también norteamericano, un criterio que me ayuda a pensar de que se haya profundido es la disminución del dolor, ¿no? Este dolor que el paciente en algún momento lo presentaba como intenso, bueno, en el momento de la utilización del medicamento, nos va a mencionar que ha disminuido por lo menos en un 50%. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que sí se ha llegado a una reperfusión y que hay una mejoría dentro de lo que es el cuadro del paciente. El reflejo cardioinhibitorio de Bezold-Haric. ¿Cuál es este reflejo cardioinhibitorio? Prácticamente es una triada que nosotros vamos a encontrar en el paciente. Por un lado, el paciente va a encontrarse bradicárdico, va a encontrarse hipotenso y también vamos a tener una vasodilatación periférica, una mejoría en el flujo a nivel periférico. Esta triada que está conformada por Bezold-Haric, que bueno, pues se ha visto que se presenta posterior a la utilización de estos fibrinolíticos, también nos da una pauta a pensar de que existe una mejoría o existe una reperfusión. Les recalco, hipotensión, bradicardia y por último, la vasodilatación periférica o la mejoría en la perfusión periférica. Estos tres pilares o esta triada nos conforma y nos menciona que tiene un reflejo de Bezold-Haric positiva. Desde el momento en el que yo estoy evaluando, estoy introduciendo el trombolítico, automáticamente veo cómo está la presión, me baja un poco, se vuelve un poco bradicárdico mi paciente y veo una mejoría en la perfusión periférica, entonces ese sería un dato positivo, un reflejo cardioinhibitorio positivo
y me estaría indicando que habría una buena reperfusión. A nivel electrocardiográfico, recordemos algo importante para todos ustedes. Si yo tengo mi paciente que se infartó, yo tengo que ir haciéndole periódicamente un electrocardiograma para ver la evolución del infarto. Por lo tanto, se sugiere incluso cada 30 minutos hacer un electrocardiograma y hacer una bitácora con los mismos para ver qué es lo que se está aconteciendo o qué cambios pueden existir en el segmento ST. Por lo tanto, ¿cuáles son estos cambios electrocardiográficos que me dirán que sí existe una buena reperfusión? Por un lado, una disminución en lo que es el segmento ST, ¿no? O sea, el segmento ST que estaba superdesnivelado va a bajar en un 50%, ¿no? Esto me daría un dato positivo desde perfusión, pero estamos hablando de un síndrome coronario a nivel de la cara anterior. Pero si fuera la cara inferior, tiene que haber una disminución del supradesnivel en un 70%. ¿En qué tiempo yo tengo que ver esto? En 90 minutos. En los 90 minutos posterior a la introducción del fibrinolítico, yo voy a ver estos cambios. Les recalco, una disminución del supradesnivel en el 50% en la cara anterior, si estuviéramos hablando de un infarto de la cara anterior, o un 70% en la cara inferior como tal, ¿no? Entonces son datos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta una vez utilizados los trombolíticos. Configuración de la onda T. ¿Qué quiere decir? Que esta onda T prácticamente se va a volver casi normal. Vamos a tener una onda T que va a ser visible y que no va a estar, elevada, así como lo que es el segmento ST. Cambios en el QRS. A veces cuando, pues yo tengo un paciente que está con bloqueo completo de examen izquierda, que les había comentado hace un momento, que la aparición de un bloqueo completo de examen izquierda me puede indicar con la clínica, desde luego, que el paciente está sufriendo un infarto. Pero si es que este QRS que se caracteriza en el bloqueo de examen izquierda, que se encuentra ancho, vuelve a su normalidad, estaría también hablando de una reperfusión. A eso nos referimos con cambios en el QRS. Si algunos de mis estudiantes, ya que les estaba explicando acerca de bloqueos completos de Zama, recordemos que los bloqueos completos de Zama se caracterizan por un QRS ancho, que el mismo tiene un valor mayor a 0,12 segundos, ¿no? Entonces, si mayor, igual o mayor a 0,12, entonces si mi QRS está en esos valores de 0,12 o más a 0,12, automáticamente, y tiene esa imagen, pues característica de RS ancha en B1, B2 y en B5, B6 más o menos unas orejas de conejo, entonces automáticamente estaría pensando en un bloqueo completo de examen izquierda. Y si es que yo los reperfundo utilizando los trombolíticos, esta imagen desaparecería y estaríamos casi ante un QRS normal. Arritmias desde perfusión. El paciente que, pues en su momento se le está aplicando este fármaco importante, como ser los trombolíticos, inmediatamente si yo veo que mi electrocardiograma, veo algunos latidos ectópicos, QRS anchos en algún momento, me estaría indicando que existe una reperfusión. Entonces, hablamos de un ritmo idioventricular. El ritmo idioventricular es aquel que alterna con un ritmo sinusal con algunas extrasistolias ventriculares que se originan a nivel del ventrículo. Entonces, inmediatamente, este hecho de encontrar estos QRS normales con estos QRS anchos que van intercalando, me estaría indicando que se está reperfundiendo y se está mejorando el flujo a nivel ventricular. Bien, y también los biomarcadores, no nos olvidemos de las enzimas cardíacas, ¿no? La CPK, CPKMB, las troponinas. Entonces, estos biomarcadores deberían disminuir en un 50% por lo menos dentro de la utilización de lo que son los fibrinolíticos. Entonces, otro dato característico. Ahora, algo importante, ¿no? Fuera de hacer mi bitácora o mi control cada media hora de mi electrocardiograma del paciente que está infartando, también tengo que hacer mis controles de las enzimas. Les recordé ya la anterior clase y les mencionaba que las enzimas cardíacas, como ser troponinas y CPKs, no se elevan en las primeras horas, ¿no? Por ejemplo, la troponina a las 6 horas se está elevando casi junto con lo que es las CPKs. Por lo tanto, yo tengo que hacer un control también de las mismas cierto tiempo, cada 3 horas si es posible, para poder ver cómo está el nivel, si está disminuyendo una vez que se utiliza los trombolíticos como tal. ¿Y en qué situaciones yo debo realizar
un cateterismo cardíaco, ¿no? Una coronario o una intervención coronaria percutánea. Recordemos que, el estudio de las arterias, ¿no? El poder visualizar las arterias si se encuentran obstruidas, se hace por vía percutánea, ¿no? Yo utilizo un catéter y lo introduzco por la arteria femoral o en todo caso por la arteria radial, llego a nivel de las coronarias y prácticamente es ahí donde yo coloco el contraste y este contraste me va a mostrar si es que puede pasar por las arterias o en todo caso no puede pasar y ahí veré que existe una obstrucción. Entonces, recordemos y les decía que ustedes tienen aproximadamente 2 horas para hacer este procedimiento, ¿no? Tienen 90 minutos. Si entre esos 90 minutos ustedes pueden brindarle una sala donde se haga esta intervención coronaria y percutánea, muy bien, excelente. Pero si no pueden, no pueden hacerlo en ese tiempo, ¿qué tienen a la mano? Si tienen un trombolítico, utilícenlo, ¿no? Ya habíamos hablado hace un momento. Pueden utilizar los trombolíticos, puesto esto está permitido utilizarlo durante más tiempo, ¿no? Hasta las 6 horas, si es que es posible. Si es menos de las 3 horas, súper. Si está hasta las 6, bueno, también aceptable, ¿no? Al final, si es hasta las 12, ya ni modo, ni pueden utilizarlo también. Pero la actividad va bajando. Doctor, Dime. pero en todos los casos tiene que trombolizar y referir para el cateterismo, ¿sí? Sí, si es que tú no puedes realizarte el cateterismo dentro de las 90 minutos y tienes los trombolíticos, utiliza los trombolíticos. Pero eso no te garantiza de que exista una reperfusión total. Entonces tú tienes que referirlo igual al paciente, no a una unidad. Y en la unidad, bueno, le harán desde luego la intervención coronaria percutánea y esta intervención coronaria percutánea se llama desescate. No pueden hacerlo sin ningún problema y de repente si no hay una obstrucción total o no hay una liberación total de la arteria, que desde luego eso va a pasar porque estos trombolíticos nunca te van a liberar por completo la arteria, automáticamente tú puedes ya colocar un stent si es el caso, ¿no? Mucho dependerá de en cuánto de porcentaje se haya liberado en lo que es esa obstrucción arterial. ¿Listo? Ok, doctor, gracias. Bien, ¿en qué otras situaciones ustedes pueden usar inmediatamente una intervención coronaria percutaria? En un shock cardiogénico KILIP mayor a 3. Hay una clasificación KILIP que nos indica la severidad del daño por el infarto, ¿no? Un KILIP 3 quiere decir que ya un paciente está lamentablemente entrando a un shock cardiogénico. Y es la situación que ayer tenía con el paciente que les comentaba. El paciente ya estaba taquicárdico, estaba hipotenso, estaba ya desaturando, etcétera. Entonces estaba entrando en un shock cardiogénico. En ese paciente urgía hacer el cateterismo, ¿no? Sí se ha mandado a hacer, pero miren, lamentablemente este paciente tenía 3 arterias tapadas, la coronaria derecha en un 100%, la descendente anterior en un 95%, y la circunfleja también en un 100%. Entonces, cuando hay 3 arterias tapadas, la verdad, no se aconseja mucho hacer una intervención coronaria percutánea. ¿Por qué? Porque son varios vasos que están obstruidos. Más al contrario, se sugiere hacer un bypass coronario. ¿Qué es el bypass coronario? Es nada más que colocar o implantar algunas venas que se obtienen de la región poplitea y tratar de hacer unos puentes, ¿no? Unos puentes arteriales y así mejorar el flujo a nivel de esa zona del corazón. Lamentablemente, les recalco, por la complejidad y el tiempo, bueno, pues el paciente falleció en pleno procedimiento, hizo una taquicardia y se choqueó y bueno, pues falleció. Lamentable porque el paciente no era de acá, era un paciente americano que creo que en la familia tampoco no tenía muchos acá. Entonces son situaciones así que son muy difíciles y a veces el tiempo es fundamental para tomar una conducta, ¿no? ¿En qué pacientes también se prefiere utilizar la intervención coronaria percutánea? En aquellos pacientes en los que está contraindicado el uso de fibrinolíticos. Entonces, yo tengo un paciente que no puedo hacer el fibrinolítico, tiene una contraindicación absoluta, automáticamente tengo que optar por este procedimiento. ¿Qué pasa si es que yo, un ejemplo,